Muy buenas a todas y todos y bendiciones. El día de hoy, continuando con el trabajo de los videos de pruebas nacionales, vamos a tratar tres temas. Estos son estadística, probabilidad y análisis combinatorio. Temas que son relativamente cortos en cuanto a conceptos en pruebas nacionales, pero que también aparecen y es importante que lo sepamos para poder resolverlos. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a analizar primero el caso del análisis combinatorio. Concretamente vamos a hablar primero del inicio, del principio general del conteo. El principio general del conteo dice que si yo tengo un evento que ocurre de m maneras y otro que ocurre de n maneras, si yo quiero saber cuántas pueden ocurrir en total combinadas entre ellas, simplemente lo que se hace es un producto de ambos casos. Para poner un ejemplo práctico, podemos decir que si una persona tiene 5 pantalones, 3 camisas y 2 pares de zapatos, y queremos saber de cuántas formas podría hacer esas combinaciones, simplemente tenemos que hacer, como dijimos anteriormente, el producto de todos los eventos que tenemos aquí. Entonces, las combinaciones de ropa posibles que puede hacer la persona son 5 por 3 por 2. Es decir, multiplicar la cantidad de pantalones por la cantidad de camisas por la cantidad de pares de zapatos. Y aquí tenemos entonces que 5 por 3 son 15 y 15 por 2, 30. Se puede vestir de 30 o puede combinar las ropas en 30 formas diferentes. Eso es lo que tiene que ver con el principio general del conteo. Lo que nos hacen aquí es que nos presentan un caso en el que se toman varias situaciones. Nosotros lo que hacemos es un producto general de cada uno de los números que representa cada situación. En este caso, como vieron, yo multipliqué la cantidad de pantalones por la cantidad de camisas por la cantidad de pares de zapatos y se puede combinar de 30 formas. Entonces, pasemos al siguiente caso que tiene que ver con la permutación. Y la permutación se refiere a el siguiente caso. Si tenemos una cantidad de elementos cualquiera y queremos organizarlos, ya sea en fila o ronda, como sea, se tiene que tomar en cuenta si se van a organizar todos a la vez. Por ejemplo, si nos piden organizar 5 libros en un estante, aquí lo que vamos a ver es de cuántas maneras podemos barajar las posiciones de cada uno de ellos. Entonces, para la permutación participan todos los elementos del conjunto. En este caso, son 5 libros. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve mediante un cálculo que se utiliza para análisis combinatorio que se llama factorial. El factorial de un número es bien sencillo. Es un producto consecutivo desde el número hasta el 1, de manera descendente. Para el caso de nuestro ejercicio, si son 5 libros en un estante, sería 5 factorial. ¿Cómo se calcula 5 factorial? Yo diría 5 por 4, 3 por 2 por 1. Eso es el factorial de un número, multiplicar desde el número que me dan hasta 1. Entonces 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 y 120 por 1, 120. Se pueden organizar los libros de 120 maneras. No maneras diferentes porque los libros siempre van a ser los mismos elementos, sino se puede organizar de 120 maneras. Hay que tener muy en cuenta este caso, que cuando me refieren a cuando hablan de diferente, entonces estamos hablando de la otra parte que tiene que ver con la combinación, que es lo que vamos a ver ahora en este momento. Entonces, la permutación lo que tiene que ver es con la organización de un grupo de elementos, todos estos dispuestos a la vez, no un grupo del total. Podemos tener otro caso en cuanto a permutaciones, y es cuando son elementos que pueden repetirse o no.
para las combinaciones, entonces, aquí lo que se hace es que del conjunto que se representa con la letra M, nosotros hacemos un grupo. El conjunto puede ser, por ejemplo, chicos, su salón de clases. Y el grupo, por ejemplo, que su maestro les diga que formen grupos de 5 personas. Entonces, los grupos deben ser diferentes, tanto en la posición como en la formación. De aquí, entonces, vamos a sacar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, digamos que tenemos un conjunto de 7 personas y queremos hacer grupos de 3 personas. ¿Cómo se calcula el análisis combinatorio? El análisis combinatorio se calcula a partir de la siguiente expresión. Dice m factorial, factorial del conjunto, dividido entre el producto del factorial del grupo por el conjunto menos el grupo factorial. Entonces, como ya dijimos en nuestro ejemplo, el conjunto son 7 personas y queremos formar grupos diferentes de 3. De aquí decimos entonces m, que es 7, y n, que es 3. Colocamos los valores por el correspondiente en cada posición. N3, y aquí sería 7 menos 3. De aquí tenemos, reduciendo primero antes de calcular, tendríamos 7 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 4 factorial. Como no tenemos calculador en pruebas nacionales, lo que yo les propongo, chicos, es que desarrollemos todos los factoriales y así no se nos va a hacer más fácil el cálculo. Por ejemplo, miren lo que digo. 7 sobre 3 es igual. El factorial de 7 es multiplicar desde el 7 hasta el 1. Ahí lo tienen desarrollado, el factorial de 7. El factorial de 3 es 3, 2 y 1. Y el factorial de 4 es 4, 3, 2, 1. Ojo, como estamos dividiendo y multiplicando, podemos eliminar valores. En este caso, yo voy a eliminar todo lo concerniente al 4. Fíjense que aquí yo tengo 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Lo puedo eliminar. Y si calculamos el factorial de 3, sería 3 por 2 son 6. Yo puedo eliminar el 6. Y puedo eliminar abajo 3 por 2, que es lo que me daría 6. El 1, como no me afecta en nada una división, también lo puedo eliminar. ¿Cuáles son los únicos dos números que me quedan? Me quedaría simplemente multiplicar 7 por 5. Y 7 por 5 es igual a 35. Entonces, si tenemos un grupo de 7 personas y queremos hacer grupos de 3, podemos formar 35 grupos diferentes. Entonces, vamos a pasar ahora a explicar la parte concerniente a la probabilidad. Espero que esta parte la hayan entendido. Tengan pendiente siempre, ojo, algo muy importante, y es que el factorial de un número, la combinatoria de un número, siempre da un número exacto, no da número decimal. Si le da algún número decimal, significa que hay algún error en el cálculo. Voy a repartir esta parte de aquí. Lo que yo hice fue el factorial de 7, lo desarrollé. Recuerden que el factorial de un número es multiplicar desde el número que me dan hasta el 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Después desarrollé el factorial de 3, 3, 2, 1, y el factorial de 4, 4, 3, 2, 1. Luego eliminé las cantidades que están en el numerador y en el denominador repetidas. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Después dije, ¿cuántos son 3 por 2? 6. Pues yo puedo eliminar este 6 del numerador con el 3 y el 2, que también me daría 6. Y por último, solamente me va a quedar 7 por 5. 7 por 5 es igual a 35. El 1, como aparecía dividiendo en el denominador, no nos va a modificar el resultado. Entonces pasamos ahora a la parte que tiene que ver con probabilidad. Bien, chicos, en cuanto a la probabilidad, podemos decir que lo que aquí se calcula es la oportunidad que tiene un evento de ocurrir. La probabilidad tiene como fórmula empírica para casos
específicos que no necesitan tanto cálculo, por ejemplo el lanzamiento de un dado, una moneda, eventos como ese, que son eventos simples, la probabilidad de cualquier evento es el evento favorable, lo que yo quiero que ocurra, y el espacio muestral. En algunos libros aparece con la letra S, por el inglés space, y en algunos en español la letra E. El espacio muestral, lo vamos a definir inmediatamente. El espacio muestral tiene que ver con todos los eventos que pueden ocurrir cuando estamos analizando el caso. Por ejemplo, si vamos a lanzar un dado, ¿cuántos eventos pueden ocurrir? Bueno, si ustedes se fijan, un dado tiene 6 caras. Es decir, que el espacio muestral de un dado estaría formado por los números del 1 al 6. Si fuese una moneda, sería contar el número de caras que tiene la moneda. La moneda tiene 2 caras. Su espacio muestral sería cara y escudo. Si fuera, por ejemplo, una rifa sería entonces primero saber qué cantidad de números están envueltos en la rifa, y ese sería mi espacio muestral. El espacio muestral, como les dije anteriormente, representa el conjunto de todos los eventos posibles de un experimento. Entonces, volviendo arriba, la probabilidad de cualquier evento es lo que yo quiero que ocurra, o evento favorable, dividido entre el espacio muestral. Un ejemplo clásico sería cuando lanzamos un dado. Por ejemplo, cuando jugamos parchés, para poder salir a jugar, en primer lugar tiene que salir un 5. Entonces, si en el dado yo quiero que salga un 5, suponiendo que estamos lanzando un solo dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga esa cara, el 5? Pues bueno, nos vamos al espacio muestral. ¿Cuántas caras tenemos? 6. ¿Y cuántas caras de ellas se llaman 5? O tienen el número 5. Una. Mi probabilidad es 1 de 6. Yo solamente tengo una oportunidad con respecto a las 6 caras que tiene el dado. Eso es lo que se llama probabilidad clásica o empírica. Hay otras probabilidades, como por ejemplo la probabilidad de eventos independientes o dependientes, en los cuales depende ya qué implica el espacio muestral. Un evento independiente o eventos independientes, cuando se calculan sus probabilidades, se realiza una multiplicación de ellas, al igual que los dependientes. La diferencia entre ellos es que el espacio muestral se ve afectado o no. Vamos a suponer, para el ejemplo, que tenemos una bolsa y esa bolsa está llena de canicas, como por ejemplo el caso del bingo, que tenemos una bolsa llena de letras con números y letras. Entonces, vamos a decir que dentro de la bolsa tenemos 15 canicas o bolitas. Bien. Y que de ellas hay 4 rojas y 11 blancas. Vamos a suponer ahora que yo quiero que cuando yo extraiga 2 veces de acá, una por turno, la primera salga blanca y la segunda salga roja. Ahora, para que sea un evento independiente, cada vez que yo saque una canica o una bola del saco, debo volver a colocarla. Porque en los eventos independientes el espacio muestral no desciende, no se ve afectado. O sea, lo que se extrae vuelve y se coloca. Entonces siempre vamos a tener la misma cantidad de canicas. Entonces, si yo quiero que primero salga blanca, digo, ¿cuántas blancas tenemos en la funda? Tenemos 11 blancas. ¿De cuántas? De 15. Esa es la primera extracción. Ahora, recuerden que estamos diciendo que es un evento independiente, por lo tanto,
vamos a tener nuevamente 15 canicas, porque lo único que he hecho es mostrarla y volverla a colocar. Ahora yo quiero que salga una roja. Bueno, para que salga una roja, yo entonces sería, me pregunto, ¿cuántas rojas hay? 4. ¿Y cuántas canicas hay? No ha bajado la cantidad, seguimos teniendo 15. Por eso se llaman eventos independientes, porque siempre el espacio muestral va a ser el mismo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Como les dije ahorita, es multiplicar 11 por 4, 44, y 15 por 15, 225. Ahí tenemos la probabilidad de que salgan en ese orden. Primero blanca y luego roja. Si fueran eventos dependientes, y yo quiero que ocurra eso mismo, que salga primero una blanca y luego una roja, voy a colocar el nombre acá. Sería entonces de la siguiente manera. Como yo quiero que el primer evento que ocurra sea blanca, volvemos a lo mismo, tenemos 11 blancas y 15 canicas en la funda. Ojo, como ahora es dependiente, la bola que sale se queda fuera. Por lo tanto, ahora la siguiente probabilidad no va a ser en base a 15, va a ser en base a 14. Y ahora yo quiero que salga una roja. ¿Cuántas rojas tenemos? Tenemos 4. Pero en la funda solamente hay 14. Entonces, al hacer el cálculo vamos a tener que, decimos, 11 por 4, 44, y 15 por 14, 210. Entonces ahí tenemos la probabilidad de cuando es dependiente y cuando es independiente. La diferencia está en que el espacio muestral en el independiente no varía. En las dependientes va variando en función de la cantidad de elementos que vayamos extrayendo. Entonces, creo que con esta parte ya nosotros analizamos lo que tiene que ver con probabilidad, evaluamos de eventos dependientes, independientes y de la probabilidad clásica, que es lo que regularmente más aparece en pruebas nacionales. Entonces vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con el tema que me falta, que es el de estadística. Bien, para el caso de la estadística es una ciencia que se ocupa de recolectar información, organizarla, trabajarla y presentarla para un mejor análisis. O sea, toma datos de campo, informaciones, estas informaciones las procesa ya con las fórmulas y medios que tiene la estadística y puede presentar un informe. Por ejemplo, estadística se aplica a lo que tiene que ver con censo, con lo que tiene que ver con encuestas y ese tipo de cosas que requieren recolectar información y procesarla para poder presentarla de una manera adecuada. Lo que vamos a ver en pruebas nacionales regularmente de estadística va a ser análisis de gráficos y medidas central y de dispersión. Vamos primero con lo que tiene que ver con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son moda, mediana y promedio. Cuando recolectamos un grupo de datos y comenzamos a organizarlos, lo organizamos siempre de manera ascendente, de menor a mayor. Luego de tener el grupo de datos organizado, lo que primero que podemos encontrar es la moda. ¿Qué es la moda? En estadística hay un concepto que se llama frecuencia. La frecuencia no es más que las veces que aparece un dato. Entonces, al dato que tiene mayor frecuencia se le llama moda. Dicho de otra manera, el dato que más se repite. Ahora, si tenemos ya los datos organizados, vamos a poner un pequeño ejemplo. Ya tenemos esos datos que hemos recolectado y están organizados en orden ascendente.
¿Quién sería la moda? La moda sería 3 porque es el dato que más se repite. ¿Quién sería la mediana? La mediana sería el número que aparece exactamente en el centro después de organizar los datos. Si se fijan, a partir del 5 tenemos 3 datos hacia abajo, a su izquierda, y 3 datos a su derecha. Entonces mi mediana es 5. Para el caso del promedio, lo que tenemos que hacer es una suma de todos los datos y dividirla entre la cantidad de valores que aparecen. En este caso sería sumar todas estas cantidades. En total tenemos 7 números, y esos 7 números al final los dividimos entre 7. Es decir, vamos a hacer 2 más 3 más 3 más 5 más 7 más 8 más 10. Y como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, se divide entre 7. Entonces 2 más 3 son 5, 10, 13, 20, 28, 38. Al dividir 38 entre 7 nos va a dar 5 puntos y algo, 5 puntos un número. Entonces así es como se busca el promedio. Sumamos todos los valores y al final se divide entre la cantidad de datos. Recuerden que este 7 sale no por este que tengo aquí, sino por la suma de todos los numeritos que tengo acá. Ronda alrededor de 5.4 para tener un poquito más exacto. Entonces, esto es lo que tiene que ver con medida de tendencia central. Primero, en la medida de tendencia central, antes de comenzar a trabajar con ella, debemos organizar los datos. Organizar los datos es tomar los datos que nos entregan de campo y colocarlos ya de manera ascendente. O si son, la estadística no solamente recoge números, también puede recoger, por ejemplo, salir a la calle y preguntar por tendencias de gustos o de profesiones. Entonces eso también se organiza por la cantidad de palabras que aparezcan. Entonces, primero, la moda es el dato que tiene mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. En nuestro caso, para este pequeño ejemplo, nuestra moda es el 3 porque se repite 2 veces. La mediana es el número que aparece en el centro de los datos. En este caso sería el 5. Fíjense que el 5 tiene 3 números a su izquierda y 3 números a su derecha. Está exactamente en el centro. Y el promedio viene siendo sumar todos los valores y dividirlos entre la cantidad de datos que aparecen. Para este caso tenemos 7 datos, que aparece este 7 de acá. Al sumar todo y dividir nos dio este resultado. Este es el promedio. Entonces vamos a explicar ahora la siguiente parte que corresponde a estadística, que es ya el análisis gráfico. Luego que tenemos un grupo de datos organizados y presentados ya con lo que tiene que ver su tabla de datos, hay unas tablas estadísticas que vamos a ver en los ejemplos más adelante. Pasamos ahora a la parte gráfica, que tiene que ver en cómo me presentan la información para poder analizarla mejor. Los gráficos son varios. Si ustedes han visto en campaña política, ustedes han visto unos gráficos que tienen forma circular y en ellos te presentan un pedazo para un candidato, otro para otro, y etcétera, etcétera. Esa es una forma de presentar los datos. Otra forma de presentarlos, este es el gráfico circular. Otra forma de presentar los datos son con los gráficos de barras. Si las barras aparecen separadas, se llama simplemente gráfico de barras. Si las barras aparecen apiladas, se llaman histogramas. O sea, una a continuación de la otra. Cuando aparece una línea de esta manera, esta se llama polígono de frecuencias. En cada puntito, eso significa que hay un dato. Entonces, barras, histograma y polígono de frecuencias. Bien, con esta información podemos ya comenzar a resolver los ejercicios de estadística, probabilidad y análisis combinatorio. Comencemos. Bien, nuestro primer ejercicio tiene que ver con análisis combinatorio. Nos dicen, ¿cuántos equipos diferentes de 5 personas se forman si se dispone de 8 personas? Lo primero es
que vamos a definir quién es M y quién es N. Recuerden que M es el conjunto que va a estar representado por el número mayor siempre, este caso es 8, y N es el grupo, que en este caso es 5. Otro dato importante es que estamos hablando o estamos usando aquí la palabra diferente. Si estamos usando la palabra diferente, estamos hablando entonces de un caso de combinación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aplicamos la fórmula de combinatoria y resolvemos. Recuerden que la formulita para combinatoria es Mn es igual a m factorial, n factorial por m menos n factorial. Resolvemos el ejercicio. Decimos entonces 8 sobre 5. Esto va a ser igual a 8 factorial sobre 5 factorial. Y fíjense que aquí dice m menos n, 8 menos 5, 3 factorial. Desarrollamos el factorial de cada número, el de 8, el de 5 y el de 3. Antes de comenzar a calcular, recuerden que en pruebas nacionales no usamos calculadora, vamos a eliminar valores. Fíjense que aquí yo tengo una secuencia 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, la puedo eliminar. Como están en el numerador y denominador, se pueden eliminar. La otra secuencia que puedo eliminar es, yo digo aquí 3 por 2, 6 por 1, me da el mismo 6, se va con este 6. Solamente me quedan dos valores que son 8 y 7. Esto es más fácil de calcular. 8 por 7 es 56. Esta es nuestra respuesta. Si este ejercicio no hubiese tenido la palabra diferente, pasa a ser una permutación. ¿Cómo se hubiese realizado? Sencillo. Eso hubiese sido 8 permutación 5. ¿Por qué hubiese sido una permutación? Bueno, como en el caso de que no me están hablando de la palabra diferente, los grupos pueden estar formados por las mismas personas, pero organizándolas de manera diferente. Es decir, si yo tengo Pedro, María, José, Eduardo y Carlos, para la permutación yo puedo organizarlo de varias maneras, pero para la combinación eso es un solo grupo. Yo no puedo tomar otro grupo con las mismas personas. Pero en permutación, si yo cambio las personas de posición, para la permutación estaríamos hablando ya de otro grupo. Para la combinación no es así. Entonces, ¿cómo se realiza la permutación si hubiese sido el caso? Bueno, la permutación se realiza de la siguiente manera. Observen, es como si estuviésemos eligiendo. Tenemos que seleccionar 5 personas. En un principio, en el conjunto, ¿cuántas personas hay? 8. Bueno, pues el primer espacio puede estar ocupado por cualquiera de las 8 personas. Inmediatamente colocamos ese numerito ahí. El siguiente espacio, recuerden que cada grupo va a tener 5 espacios, 5 personas. El siguiente grupo, recuerden que ya colocamos una persona aquí. Y si ya colocamos una persona, me quedan 7. Bueno, el siguiente espacio puede estar ubicado una de las 7 personas restantes. Y esa también va a ser la misma temática. El siguiente espacio puede estar ocupado por una de las 6 personas restantes. El siguiente por una de las 5 personas restantes. Y el siguiente por una de las 4 personas restantes. ¿Por qué me queden 4? Porque el grupo debe ser de ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están ya los 5 espacios ocupados. Ahora, como ustedes pueden ver, lo que tenemos simplemente que realizar la multiplicación. Y eso sería 6.720. Fíjense la diferencia entre los datos. Cuando hacemos una combinación, si son 8 personas, si queremos formar 5 grupos de 5, solamente podemos formar 56 grupos diferentes. Ahora, como lo que les expliqué anteriormente de la permutación, que las personas al cambiar de posición en el grupo, se asume que ya es un grupo diferente, tenemos entonces que podemos formar 6.720 grupos. Entonces, espero que hayan entendido este ejercicio. Vamos entonces al siguiente. La siguiente pregunta, que también tiene que ver con el tema de análisis combinatorio, dice: ¿de cuántas maneras se pueden colocar 4 libros en un estante? Pues bien, este caso es lo que teníamos como permutación. ¿Por qué sabemos esto? Bueno,
Lo primero que me están hablando del grupo completo, los 4 libros al mismo tiempo. Siguiente, no me están usando la palabra diferente. Entonces, simplemente, si son 4 libros, esos 4 libros se pueden organizar. Recuerden, es como si estuviésemos barajándolos. El simple hecho, vamos a decir que este libro es de matemática, este de filosofía, de biología y sociales. Ese es un grupo, están organizados de una forma. Con el simple hecho de yo mover un libro a una posición diferente, se asume ya que es otro grupo. Entonces, ¿cómo se hace esto? El primer espacio puede estar ocupado por cualquiera de los primeros 4 libros. El segundo espacio puede estar ocupado por cualquiera de los 3 siguientes. Y así sucesivamente. Entonces, esto es como si fuésemos a calcular simplemente el factorial de 4, que es lo que tengo acá escrito. Cada vez que vamos a calcular permutación, simplemente es hacer el factorial. Entonces, 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 24. Es decir, que se pueden hacer 24 grupos organizados. Organizar de 24 formas. No diferentes porque siempre vamos a estar trabajando con los mismos elementos. La diferencia va a ser en la posición. Pero siempre van a ser los 4 libros. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Nuestro siguiente problema es del tema de probabilidad. Y nos dice, si compras 5 boletos de los 10.000 de una rifa de un carro, ¿qué probabilidad tiene de sacarte el carro? Pues bien, sencillo. Como habíamos visto anteriormente, en la parte introductoria, la probabilidad de un evento es mi o mis eventos favorables entre el espacio muestral. Entonces, si yo estoy comprando 5 boletos, independientemente del número que tengan los boletos, yo solamente tengo 5 boletos en la mano. Mi evento favorable es que salga uno de esos 5, yo tengo 5 boletos. ¿De cuánto es el espacio muestral de la rifa? 10.000. Simplemente buscamos la solución y tenemos que es la respuesta B. Mi probabilidad es 5 boletos de 10.000. Vamos al siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio de probabilidad dice lo siguiente. Se introducen en una tómbola 5.000 boletas para la rifa de un carro. Las familias Pérez, Báez y Nin compran respectivamente 5, 3 y 2 boletas. De acuerdo a esto, la probabilidad que tienen de sacarse el carro es... Las respuestas son las siguientes, o las opciones son las siguientes. Mayor para la familia Pérez, menor para la familia Pérez, mayor para la familia Nin, igual para las familias Pérez y Nin. Como podemos ver, simplemente tenemos que verificar que el que tiene el mayor número de boletos es la familia Pérez. Por lo tanto, nuestra respuesta es, el que tiene mayor probabilidad para ganar es la familia Pérez. Y esa es nuestra respuesta. En nuestro siguiente ejercicio les voy a leer tanto el mandato como las respuestas. Hice el gráfico de tabla de datos agrupados lo más espacioso posible para que podamos ver bien y apreciar los datos. Entonces paso a la lectura. Dice, la profesora muestra las notas a sus alumnos y le pide a uno de ellos que complete los valores que faltan en la tabla de frecuencias absolutas y relativas. Bien, aquí tenemos lo que se llama intervalo de clase. Este tipo de expresión se utiliza cuando son datos agrupados. Aquí dice, por ejemplo, estudiantes que tienen notas entre 45 y 55, hay 2 estudiantes. Entre 55 y 65 hay 3 estudiantes. Entre 65 y 75, eso es lo que vamos a averiguar. Entre 75 puntos y 85 puntos hay 8 estudiantes con calificaciones. Y entre 85 y 95 tenemos 5 estudiantes con calificaciones. La frecuencia absoluta significa el número de personas o de cosas que pertenece a cada grupo. Entonces, en el primer grupo ya vimos que hay 2 y así sucesivamente. Entonces, esto que dice aquí abajo, en matemática, este símbolo significa sumatoria. Entonces, la sumatoria de las frecuencias absolutas da igual a 25. De la misma manera, en la siguiente columna tenemos las frecuencias relativas. El 2 representa una frecuencia de 8%, el 3 un 12% y así sucesivamente. Entonces me piden encontrar qué valor va aquí y qué valor va aquí. Como estamos analizando un dato de frecuencias, simplemente nos vamos al total. ¿Cuánto es mi frecuencia absoluta?
total 25, o mi frecuencia total es 25. Yo simplemente lo que tengo que hacer es una resta de todos esos datos que tengo aquí con 25 y me va a dar entonces el valor faltante. Recuerden que la suma de todos estos números de aquí debe dar igual a 25. Entonces, vamos a hacerlo aquí mismo. $25 menos, fíjense, 2 más 3 son 5, 10, 18. 25 menos 18 me quedan 7. Aquí en la tercera fila debe ir un 7 para que complete el 25. De la misma manera, en la siguiente columna, como todos son porcentajes, para que dé el 100% debo buscar el porciento faltante. Vamos a hacer eso también. Fíjense que también la frecuencia relativa se acumula un 100%. Me falta saber qué porcentaje va aquí para acumular el 100%. Entonces, a 100, 8, 20, 40, 68. Si al 100% le quitamos el 68%, nos quedará un 32%. Entonces, los datos faltantes para completar el cuadro son 7 de frecuencia absoluta y 32 para frecuencia relativa. Bien, nuestro siguiente ejercicio tiene que ver con análisis de datos estadísticos. Y me presentan una tabla. La tabla tiene como informe al principio, o el mandato del ejercicio dice lo siguiente. Y es que hay una persona que ha consumido una cantidad de minutos por mes, tanto minutos de WhatsApp como minutos de llamadas. Fíjense, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A partir de la información que me da el gráfico, nos hacen dos preguntas. O sea, este gráfico sirve para dos preguntas en esa prueba que conseguí. Me preguntan, ¿en qué mes fue mayor la diferencia de los consumos? O sea, ¿en cuál mes aparece un mayor consumo entre los minutos de WhatsApp y los minutos de llamadas? Como leyenda, antes de continuar, las franjas rojas representan los minutos de WhatsApp y las franjas verdes o las barras verdes representan los minutos de llamadas. Entonces, como dije anteriormente, en una primera pregunta, lo que nos hace la siguiente pregunta es: ¿en qué mes fue mayor la diferencia de los consumos? Y la segunda dice: ¿cuál fue el mes con mayor consumo total? Entonces, si verificamos los valores, en el mes de septiembre yo tengo 296 minutos de WhatsApp y 177 minutos de llamadas. Esta diferencia, 296 menos 177, es la mayor de todas y es 119. Lo que se quería saber era eso: ¿en qué mes se consumió? Hubo una mayor diferencia entre ya sea los minutos de WhatsApp y los minutos de llamadas. La siguiente dice: ¿en qué mes se hizo un mayor consumo? Pues bien, lo que tenemos entonces es que hacer una suma y verificar en cuál de ellos se desarrolló un mayor número de minutos gastados entre ambos. Es decir, debemos sumar 296 con 177, sumar 285, que es los consumos del mes de octubre, con 254, sumar 275 con 158 y por último 304 con 218. El que me dé mayor es el resultado esperado. Si sumamos, entonces vamos a obtener por aquí 13, llevo una, 10, 17, llevo una, 473 minutos. Para el siguiente caso, 9, 13, 3, llevo una, 5, 539. Para el siguiente caso, 13, llevo una, 8, 13 otra vez, llevo una, 2, 3 y una, 4. Y el último caso sería 4 y 8 son 12, llevo una,
1 y 1, 2 y 522. ¿En cuál tenemos un mayor consumo? El mayor consumo ocurre en el mes de octubre, con un total de 539 minutos. A veces un mismo gráfico puede servir para 2, 3 y hasta 4 preguntas. En este caso solamente fue para 2. Ellos te especifican, te dicen, a partir del gráfico responde a las preguntas número tal y número tal. El siguiente ejercicio también representa un gráfico estadístico en el cual el mandato decía que esas son las informaciones de las recaudaciones de impuestos desde el año 2004 hasta el 2008. La pregunta que nos hacían aquí en el ejercicio es: ¿qué valor representa la mediana de ese grupo de datos? Si recuerdan, al principio del ejercicio, cuando hablamos de lo que era la mediana es simplemente el dato que se encuentra en el centro. Y como podemos ver, si tenemos 5 barras, la barra que está en el medio es la barra número 3. Y ya, ese es el resultado. La mediana, como les dije anteriormente, después que organizamos los datos, el dato que queda en el centro, esa es la mediana para un grupo de datos. Pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente problema dice: ¿cuál es el valor de 8 permutación 3? Ese ejemplo lo hicimos ahorita en un ejercicio que no le correspondía, pero quise adelantar el concepto. Simplemente lo que vamos a hacer es calcular cuántas veces 3 posiciones. Entonces, 8 permutación 3, eso es formar grupos de 3 personas de un total de 8. Y el primer, como son grupos de 3, vamos a poner 3 rayitas para decir que cada uno es un espacio. El primer espacio puede estar ocupado por cualquiera de las 8 personas. Luego de que haya ocupado un espacio por una persona, ¿cuántas personas quedan? Quedan 7. Y luego de esas 7, ¿cuántos me quedarán? 6. Fíjense que este numerito me dice la cantidad de valores que voy a multiplicar. Y el 8 me sirve a mí para saber desde dónde voy a iniciar el cálculo. Vuelvo de nuevo. Yo tengo que buscar grupos de 3, de un total de 8 personas. Lo que voy a hacer es simplemente, hago, ¿cuántas rayitas? 3 rayitas por este número, 1, 2, 3. Y comienzo a colocar valores a partir del número que tengo acá. ¿Qué número tengo aquí? 8, 8, 7 y 6. O sea, voy de manera descendente. Si hubiese habido un 4, pongo un espacio más. Entonces, simplemente multiplicar 8 por 7 por 6 nos da el resultado que es 336, que corresponde a nuestra primera respuesta. Nuestro siguiente problema tiene que ver con probabilidad. Dice: en una caja hay bolitas negras, blancas y rojas. La probabilidad de sacar al azar una bolita roja es 0.1. Y la probabilidad de sacar una blanca es 0.3. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una negra? El análisis aquí es el siguiente. Lo que me están hablando es de cuál sería la probabilidad en cada caso. No nos están pidiendo que hagamos un análisis de eventos independientes o dependientes. Simplemente me están dando las informaciones. Ahora, si en la caja solamente hay 3 tipos de bolas, vamos a hacer el análisis y me están dando el asunto en valores decimales. La probabilidad de un evento es del 1 o, en su caso, del 100%. Entonces, este 0.1 es como si fuese un 10%. O sea, un 10% de las bolas que están dentro de la caja son rojas. Un 30% de las cajas, de las bolas que están dentro de la caja, son blancas. Entonces, ¿qué porcentaje me faltaría aquí para que me dé igual a 100%? Bueno, y que yo tengo 3. Aquí sería 3 más 1, 4, sería 40%. Si a 100 le quitamos el 40%, ¿qué nos quedaría? 60%, a lo que es lo mismo que 0.6. ¿Qué es la respuesta B? Aquí los porcentajes, aquí las probabilidades están dadas como números decimales. 0.1
0.1 se podría también leer como si tuviésemos 10 bolitas en total dentro de la caja, el 0.1 sería una de 10. El 0.3 sería 3 de 10. Entonces, si ya yo tengo 4 en total, para que haya las 10 bolitas, ¿cuántas me faltarían? 6. Y ahí tendríamos entre los 3 el total de bolitas que hay dentro de la caja. Esto nos lo mostraron de esta manera para que simplemente hagamos un análisis de lo que implica el ejercicio. Cada probabilidad de cada una. A mí lo que me están diciendo, claro, poniendo el caso hipotético de que hayan 10 bolitas, solamente hay una bola roja, hay 3 blancas y 6 azules. Para completar las 10, en este caso nuestra probabilidad de que salga una bola negra es 0.6. Pasemos al siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio tenemos la siguiente información. Dice, el área total de los océanos en el planeta es 361.394.000. La tabla muestra el porciento de área en cada uno de ellos. El área del océano Atlántico es, aquí tenemos la tabla con la información. Los océanos analizados son Pacífico, Atlántico, Índico, otros mares y Ártico. Y la información que nos ofrece la tabla estadística es en base a los porcientos de área que le corresponde. Lo que se quiere ahora es saber el dato, o sea, su frecuencia. Entonces, como los datos se están dando en porcentajes, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente para convertir un dato o un valor de porcentaje a un número 100%, podemos decir, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar por el porciento que me dan y dividirlo entre 100. Entonces, ¿cuál es el dato que vamos a multiplicar? Los 361.394.000 lo vamos a multiplicar por la frecuencia, que en este caso para el océano Atlántico es 24, y lo vamos a dividir entre 100. Bien, decimos entonces 361.394.000 kilómetros cuadrados por el porciento que le corresponde al océano Atlántico es 24. Todo eso va dividido entre 100. Como no tenemos calculadora, lo que vamos a hacer es simple lógica. Si ustedes logran dividir esta cantidad entre 10, les va a dar 36 millones. Es decir, que cada 10% serían 36.139.400. Entonces, simplemente, si tenemos 36 más 36 daría 72. Ese 72 correspondería, por ejemplo, al océano Índico. Pero a mí me están hablando no de un 20, a mí me están hablando de un 24. O sea, sería la cantidad más cercana a 72 millones, que en este caso sería 86.734.560. Ese sería nuestro resultado. 734.560. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente, si aplicamos lógica y buscamos el 10% de esta cantidad, es simplemente dividir entre 10. De 360 millones, si yo divido entre 10, me quedarían 36. Cada 36 millones sería un 10%. Veo que el océano Índico dice 20%, eso serían aproximadamente 72 millones. O sea que voy correcto. Pero el porciento para el océano Atlántico es 24. O sea, sería la cantidad más cercana a 72, que sería 86. No puede ser 166 millones, porque 166 millones sería casi la mitad de 361. Y no puede ser 25 millones, porque ya habíamos dicho por análisis que un 10% de 360 millones sería 36 millones. Espero que me hayan entendido el concepto de lo que acabo de explicar, porque es una forma fácil de trabajar. Recuerden que en pruebas nacionales no nos permiten usar calculadora. Tenemos que valernos de algún tipo de estrategia para no tener que esforzarnos mucho en calcular. Recuerden que aquí lo que se quiere aplicar el concepto, y el concepto que nosotros estamos buscando es que me están dando la frecuencia relativa o porcentual, y se quiere conocer la frecuencia absoluta.
Bueno, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Al partir del 24%, sabemos que el total, la frecuencia total es 361 millones y el 10% de 361 sería 36 millones. O sea, cada 36 millones hay un 10% y esto es que 24, que sería 2 veces 36, son 72, pero me faltaría ¿quién? El 4%. Entonces, busqué la cantidad más cercana a 72, sería 86. Esa es nuestra respuesta. Y bien, jóvenes, hasta aquí ha llegado este video. Espero que hayan entendido los conceptos que hemos tratado acá. Vamos a seguir intentando subir más videos. Cualquier pregunta o inquietud, por favor, colóquenla en la caja de comentarios. Un saludo a todos, Dios les bendiga y suerte en las pruebas nacionales.